Uno es que yo he venido comprendiendo que hay múltiples modernidades, ¿cierto? La modernidad es múltiple. Al principio, cuando uno llega al doctorado, cuando yo llegué al doctorado, uno construye una imagen de totalidad de la modernidad y creo que uno le entra por ahí justamente en términos políticos como para reafirmar lo que uno quiere hacer, pero después uno va encontrando que eso no es tan monolítico, por ejemplo, ¿cierto? En José Joaquín Brunner, por ejemplo, nosotros, el chileno, ¿cierto? Porque está el argentino que es Brunner, con José Joaquín Brunner, antes en la maestría, él hablaba el espejo trizado de la modernidad, ¿cierto? Y ese espejo trizado a mí me recordaba la imagen de la técnica que Picasso utiliza para pintar Guernica, ¿cierto? Que es prácticamente un espejo trizado, Guernica un espejo trizado. Entonces yo decía, bueno, esto está interesante porque entonces esa modernidad habría que pensarla de esa manera. Ahora, yo creo que pues la modernidad va a existir, bueno, eso seguirá allí, ¿cierto? Ese pensamiento moderno que se construye, porque habría que mirar, pues, como las distintas acepciones de modernidad que pueden haber, ¿cierto? La modernidad como emancipación, la modernidad como promesa libertaria, la modernidad como una época, ¿cierto? Como dice Canclini también, ¿no? Que en este lado del mundo hemos tenido modernización sin modernidad, es decir, la modernidad entendía más como modernización, es decir, puesta en el sentido de la tecnología. Y yo hoy en día, Francisco, diría pues que ese no es el problema, ¿cierto? Estar entrampado en la modernidad no es el problema. Yo creo que el problema puede ser porque eso está allí, digamos, el pensamiento moderno sigue y ahí se han producido cosas muy importantes y muy valiosas. El problema es que uno con ese pensamiento entre a descalificar, a desconocer, ¿cierto? A negar o como decimos popularmente, a ningunear otras formas de conocer la realidad, otras formas de sentir la realidad. Y eso lo que nos lleva es a pensarnos el mundo pluralmente, que es mucho más complejo, ¿cierto? Es mucho más complejo.